les va a todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a contarles lo más destacado de esta jornada. Comenzamos con el anuncio del ministro de Salud, Ginés González García. Tiene que ver con el protocolo de aborto no punible. Ya sabés lo que había pasado en el anterior gobierno con este protocolo decidido por el secretario de Salud Rubinstein, que le generó la salida del gobierno, no hubo reemplazo. Este protocolo ahora es realidad. A ver, tenemos allí algunas imágenes. Claro, sí, por eso algunas imágenes. Me dicen paño por acá, ¿saben? Porque el argot de la televisión se pone paño. Pero son imágenes, ¿no? Que estamos observando al presidente de la Nación, al ministro de Salud, que tiene que ver con este instrumento sanitario. Lo estamos observando allí en la charla con el jefe de Estado, a Ginés González García, que garantice el cumplimiento de la ley para las mujeres en casos de riesgo de salud o violación. A ver, Vero, buenas noches. Importante y rápidamente se volvió a este protocolo. Exactamente, Rosario, importante y rápidamente, y el ministro de Salud, Ginés González García, no esquivó hacer referencia al gobierno anterior. Dijo que hubo intimidaciones, que muchos profesionales de la salud se sintieron presionados precisamente para no cumplirlo, además de, obviamente, la cuestión vinculada con la administración de la salud. Sabemos que ahora volvimos a tener un ministerio a nivel nacional. Habló también de la objeción de conciencia. Le preguntaron sobre aquellas instituciones, clínicas, sanatorios que eventualmente podrían apelar a la objeción de conciencia, y dijo claramente que la objeción de conciencia es un tema individual de las personas y no de las instituciones. ¿Por qué actualizar el protocolo, Rosario? Dijo claramente el ministro que ha habido evoluciones en cuanto a las investigaciones en materia de salud, que también ha habido un avance en materia de legislación, y obviamente hizo referencia a la Organización Mundial de la Salud y a adecuar la normativa argentina a estos procedimientos. Además, aclaró que este es un paso en cuanto a la interrupción legal del embarazo, que sabemos tiene ciertas exigencias. Ahora, dijo que está dispuesto el Ministerio de Salud a hacer historia en estas temáticas. Y por supuesto entonces se va a seguir trabajando, eso es lo que ha querido decir el ministro de Salud en esta materia. Te vamos a mostrar ahora esta imagen. Evo Morales en la Argentina, el derrocado presidente de Bolivia, luego de su paso por México, en nuestro país, asilado político, buscando la categoría de refugiado. Y lo tenés a Evo Morales. Por cierto, ya estaban sus hijos en la Argentina y ya era casi un hecho que se esperaba en nuestro país la asunción del presidente Alberto Fernández para que esto se volviese realidad, Vero. Sí, exactamente, Rosario, es así. Llegó finalmente Evo Morales a la Argentina después de estar algunos días en Cuba por un problema de salud. En un principio, cuando ocurrió el golpe en Bolivia, él, como vos indicabas, se refugió en México, luego entonces Cuba y ahora la República Argentina. Resta que tenga la calidad oficial de refugiado, es un procedimiento que tiene que pasar por el Ministerio del Interior, pero es interesante lo que dijo Evo Morales al llegar a Ezeiza, a la República Argentina. Vengo a unir la patria grande, y este concepto que durante estos años fue abandonado se reflota entonces con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación Argentina y en este caso Evo Morales aquí en nuestro país. Sí, claro, además esto estuvo contenido en el discurso de asunción del presidente Alberto Fernández respecto de la necesidad de poner el foco en esta América Latina, fortalecer el Mercosur, es decir, trabajar lo que siempre se soñó, esa patria grande, pero además un bloque importante desde lo económico, porque cuando te tenés que sentar a la mesa de los poderosos y tenés que ir con cierta herramienta también de poder, y el bloque de América Latina hoy en el mundo es muy importante. Por eso Alberto Fernández no se olvidó en ese marco, en esa asunción y en el Congreso de nombrar a Brasil, independientemente de la coyuntura de quién pueda estar al mando, de Brasil como herramienta importante para el fortalecimiento de ese Mercosur. A ver, hablamos de inflación. Dijimos ayer que podía rondar el 4%, nos quedamos un poquito cortos, 4,3% la inflación del mes de noviembre. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Sí, la verdad que sorprendió para mal el dato, porque se esperaba algo en torno de 4%. Está muy acelerada la inflación, pensá que viene de 3,3% el mes anterior. Este dato después lo vamos a abordar un poco más, pero completa más de 52% a noviembre de inflación acumulada en lo que va del año. Y
el gran desafío para este gobierno, frenar esta inercia inflacionaria que recibe como herencia, entre tantas, de este gobierno en materia económica. Así es, enseguida vamos a hablar de todo lo que significa esto. Cada vez que hablamos de inflación, vos sabés que en definitiva lo que se achica es tu bolsillo, ¿no es cierto? Te rinde menos el dinero que tenés encima, por eso el gobierno está trabajando para poder aliviar esto con algunos incrementos, fijos o no, veremos cómo se resuelve y eso es lo que se está guardando en torno a las novedades en materia económica. A ver, Néstor, tenemos novedades como casi todos los días y además nos acercamos a la feria y de aquí a fin de año tendremos novedades judiciales. Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Y después de unas semanitas de casi vacaciones, empieza a desperezarse, a sacarse la modorra a los tribunales federales de Comodoro Pi. Hoy hubo una nueva convocatoria a prestar declaración como imputado del periodista Daniel Santoro. Sí. Pero además hay dos fallos importantes de la Cámara de Casación. Uno que asegura la continuidad de la investigación para saber qué pasó con Santiago Maldonado y el otro fallo le entreabrió la puerta, casi que está con un pie afuera de la cárcel, el empresario Lázaro Báez. Bueno, enseguida vamos a darte todos los detalles, por qué decide la justicia estos temas, cuáles son los argumentos para que se concreten, todos creemos, de aquí a fin de año. A ver, asunción de Fernando Espinosa en La Matanza, con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, puso el foco en la redistribución, la distribución de la riqueza, tan importante en definitiva como concepto, porque se abandona esa idea del derrame, ese derrame que nos prometieron durante 4 años y que no derramó absolutamente nada y termina con un fracaso y una pobreza de casi el 41% para hablar de la distribución de la riqueza. Cristina Fernández de Kirchner. Yo confío que no va a haber distinciones entre peronistas, antiperonistas, entre católicos o agnósticos. Yo pienso que vamos a poder abordar racionalmente una mejor distribución de los recursos para que no haya tan pocos privilegiados y tantos necesitados en este bendito país. Porque si no discutimos estas cosas, por más que invoquemos a la gracia divina para que nos ayude, desde arriba nos van a decir: hermanos, esto lo tienen que hacer ustedes, que de arriba nunca viene nada en la historia de los pueblos. Bueno, clarita como siempre, por si quedaba alguna duda, Cristina Fernández de Kirchner, Arturo Bonín, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien, mucho mejor que hace 3 semanas. Unos días. Bueno, ¿y cómo venís viviendo? Digamos, venimos de un discurso potente, de mucho contenido, también de la emoción de la asunción de Alberto Fernández, sí. Esto que acaba de decir la vicepresidenta. Sí, con rescates de cosas simbólicas que nos hacen tanto bien, con reformulación de cosas y con mucha expectativa y sabiendo que nos toca un tiempo difícil, ¿saben? Sabiendo que nos toca un tiempo duro. Que la economía, dijo el presidente, extremadamente frágil. Y sí, extremadamente frágil, pero esta es la situación en la que nos han dejado, y yo siempre lo sostuve sistemáticamente, ese era el camino, ¿no? Esa era la idea, el objetivo, y vinieron a hacer esto. Y bueno, ahora hay que recomponer todo esto. Y bueno, pero creo que hay voluntad, hay fuerza, hay inventiva, hay capacidad de trabajo y hay mucha voluntad para poder hacerlo. Esto es lo que estoy viendo y esto es lo que yo entiendo que necesitan en este momento quienes tienen las grandes responsabilidades, que cada vez se suma a más gente las grandes responsabilidades y cada uno desde su lugar aportar a mejorar las condiciones en las que nos han dejado. Sí, tenemos, yo recién mencionaba a algunos guarismos, pero la verdad el 40,8 que dice la UCA de pobreza es dolorosa, el hambre es doloroso en la Argentina, los empleos que se han perdido, las pymes que se han caído, el consumo que no está, el salario que no alcanza, los jubilados que no pueden comprar sus medicamentos y si los compran toman la mitad porque no llegan a todo lo que está prescrito. La verdad que es muy compleja el tema. Es muy compleja la situación, sí, pero tenemos que ponerle la garra necesaria como para poder salir de esto.
Viene una etapa dura, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado en suerte, y por suerte nos ha tocado esto, porque la otra hubiese sido más dura todavía. Profundizar todas las medidas que se venían tomando hubiese desembocado en cosas mucho más dolorosas y mucho más terribles e irreparables. ¿Qué te dice, digo, por un lado, el 40% obtenido por el expresidente Mauricio Macri, una despedida numerosa, una calle que lo acompañó en la campaña, es decir, una novedad para la Argentina, una derecha que gana calle a lo que no estaba acostumbrado, ¿no? Sí, pienso que hay mucho engaño en todo eso. A ver. Mucho engaño. Hay mucho odio inculcado a través de medios de difusión, que no son los absolutamente responsables, a través de políticas también implementadas en esa dirección. Cuando hablas de odio, ¿odio a qué? Odio a símbolos. Odio a símbolos. Durante 18 años estuvo proscripto un líder en este país y se trató de inculcar ese odio. Estuvo un plan estructurado desde el Estado, que era el plan Conintes, donde uno no podía decir ciertas y determinadas palabras. Y a pesar de todo eso, se siguió recordando a quienes beneficiaron a los que menos tenían, y a los que tenían poco pudieron ascender de clase y demás. Se crea una conciencia. Estos procesos, estos duros procesos de odio y de estigmatización, yo creo que cada vez duran menos. En 4 años se ha virado, en 4 años se ha removido. Pues esa sociedad líquida que hablaba Bauman, ¿no? Cada vez como son más cortos. Sí. Los periodos son más cortos y cada vez hay más grado de conciencia de cuáles son los derechos. Y cada vez va a haber más claridad en cuanto a la pérdida de derechos. Los derechos que se conquistan no se pueden regalar tan fácilmente y no nos lo pueden quitar tan fácilmente. Yo confío mucho en todo eso, confío mucho en esa capacidad y mucho en la juventud. Mucha gente joven, mucha gente que ya tiene conciencia de qué es lo que le corresponde en el reparto. Bueno, fíjate de este Chile, país. si fueron los jóvenes los que salieron a la calle a decir basta de esas políticas, ¿no? Exactamente, a pesar de que estaba presentado Chile como modelo exitoso. A seguir. Y que en la macroeconomía puede ser un modelo exitoso, pero en el bolsillo, como decías antes, poner plata en el bolsillo de la gente, en el bolsillo se siente. Y cuando cuando se tiene la posibilidad de pensar en un futuro, se ve que ese futuro se empieza a hipotecar desde el ahora, desde el ya. Gente que se recibe de médica en Chile y que tiene una deuda tremenda y que tiene que pagar esa deuda. Cuando acá tenemos la posibilidad del estudio. Ahora vos sabés que hay otra cosa demás. llamativa sobre Chile, estamos hablando de la gente en la calle diciendo basta, porque ya no se muestra mucho Chile y no se habla tanto de Chile, pero siguen pasando las movilizaciones, sigue habiendo represión, sigue habiendo gases en la calle, personas que pierden ojos, sigue pasando en Chile. Lo que pasa es que claro, ya no se muestra. No es negocio vender una cosa así, como no fue negocio vender más Venezuela, como Bolivia ya también entró en un cono de sombras. Por suerte está ahora Evo Morales acá para reactivar eso, ¿no? Y que podamos sí empezar a volver a mirar desde una mirada latinoamericana la cosa, desde una mirada de conjunto. Ya seguimos charlando con Arturo Bonín, me dicen que está en línea y vamos a hablar con él, con el intendente Fernando Espinosa. Sí, ahí lo vemos, con banda y todo está el intendente Espinosa. Buenas noches. Hola Rosario, buenas noches para vos y para todos ahí en el piso. Bueno, ha sido la jornada de Asunción con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recién estábamos escuchando su concepto sobre la distribución de la riqueza racionalmente. ¿Cómo se vivió todo eso? Bueno, la verdad que una fiesta de la democracia hoy en La Matanza, en esta jura que hicimos en el atrio de la Catedral de San Justo, y nada más ni nada menos que con la presencia de gobernadores, intendentes, secretarios generales de gremios, legisladores nacionales y por si faltaba poco, la frutilla del postre, la visita de nuestra querida vicepresidenta de la Nación, nuestra querida Cristina, que recibió todo el afecto, todo el amor de este pueblo maravilloso de La Matanza, que llenó la Plaza de San Justo. Ahora, intendente, en este nuevo mandato, allí en La Matanza, ¿qué se viene para La Matanza, para sus habitantes? ¿Qué resta hacer?
Estamos, para mí, en una nueva etapa, indudablemente, de la historia argentina. Empieza una etapa fundacional, refundacional de la democracia en la Argentina, porque después de estos últimos 4 años del gobierno anterior, donde todos sabemos lo que nos pasó, donde vemos cómo nos dejaron una Argentina y una provincia con más de 1,5 millones de nuevos desocupados, más de 5 millones de pobres, 40% de pobreza según la Universidad Católica Argentina, el terrible desastre de nuestra fuerza productiva, nuestras industrias, nuestras fábricas. La Matanza es una región netamente industrial. Fuimos en el 2014 declarado la capital industrial de la Argentina, porque teníamos 3.000 fábricas, pasamos a tener 7.500, creamos 300.000 nuevos empleos. Vamos a volver a ser la capital industrial de la Argentina, vamos por eso. Vamos a volver a ser la capital universitaria del Gran Buenos Aires, con esta Universidad de La Matanza que tenía 10.000 alumnos, llegó a tener 60.000 alumnos, fue la universidad que más creció en Argentina, y lo más importante, Rosario, sí, el 92% de los alumnos que se reciben en la universidad son la primera generación de su familia, que llegan a ser arquitectos, abogados, médicos o ingenieros. Ahora, intendente, estamos con Alberto Fernández, con Cristina, con Axel y con Verónica en la provincia, vamos a volver a reconstruir la Argentina. Estábamos hablando... Empieza una nueva Argentina y una nueva provincia. Estábamos hablando recién, le decía, con Arturo Bonín, respecto de que, bueno, vienen momentos también muy complejos porque, como dijo el presidente en su discurso de Asunción, la economía es extremadamente frágil. Por lo tanto, se requiere realmente pasos meticulosos, muy estudiados, para que la Argentina se pueda volver a poner de pie. Lo primero que tenemos que hacer es unirnos todos los argentinos, todos los sectores de la sociedad, los empresarios, los chacareros, los comerciantes, los jubilados, los estudiantes, detrás de un sueño común, que es volver a poner en marcha el motor de la economía. Y eso se hace, como bien dijo nuestro presidente Alberto Fernández, priorizando el eje social. No hay nada más importante que volver a tener una Argentina equitativa, una Argentina con justicia social, generando medidas que defiendan el trabajo argentino, a las empresas argentinas, a los trabajadores argentinos. No como nos pasó en estos últimos 4 años, con esta apertura indiscriminada de importaciones y con esta Argentina de la especulación financiera en vez de una Argentina de la producción. Vamos a generar un nuevo contrato social, Rosario, como bien dijo este gran presidente que tenemos, que se llama Alberto Fernández, sí, donde se cumplan compromisos y se auditen los compromisos de los distintos sectores. La Matanza es la región industrial por antonomasia del Gran Buenos Aires, y en eso también hoy, estos días, hablando con los empresarios, hablando con los comerciantes, hablando con los trabajadores, nos vamos a sentar todos en una misma mesa para entre todos generar esta Argentina basada en la solidaridad y en priorizar la deuda interna que tenemos, que nos dejaron y que hoy tienen todos los argentinos, en vez de otras deudas. Intendente Fernando Espinosa, muchísimas gracias. Ahora comienza el trabajo. Muy amable por esta comunicación. Hasta luego. Muchísimas gracias a vos, Rosario. Un saludo muy grande para toda la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, voy a seguir charlando y voy a presentar a nuestras invitadas también. Julia Goldenberg de Agenda Argentina, gracias por estar aquí. Y Claudia Collado de Adelco. Bueno, desafíos planteados, digo, estamos hablando de una economía extremadamente frágil y estamos hablando de los compromisos internacionales que tiene la Argentina, un presidente que dijo sin ajuste hay que crecer.
Es difícil todo esto. ¿Cómo lo ves? Es difícil, pero me parece que es un gobierno que está haciendo un planteo situado, constructivo y político. Situado porque entiende los problemas que hay, no niega que haya hambre y va, a solucionar el problema. Constructivo por estas cuestiones, tiene un plan, tiene mucha idea de lo que pretende hacer, tanto en lo económico como en lo social. Y es político porque me parece que justamente la cuestión es poner a la política para salir de este desastre económico como solución. Sí, es que la desigualdad es un problema político y por tanto la política es la que tiene que decidir las políticas económicas, ¿no es cierto? Claudia, consumidores, ¿cómo sufren, no los consumidores? ¿Cómo sufrimos? En realidad somos consumidores todos. Sí, la verdad que estamos en una situación absolutamente compleja desde hace mucho. Esto viene de largo y la verdad es que los consumidores están esperando, tienen una gran expectativa, creo, en este momento, porque la situación es tan compleja, Rosario, que ya no pueden comprar lo básico cuando van a un supermercado. Esa es la realidad de hoy. No solamente no lo puede... básico, estamos hablando, se consume menos leche, menos pan, menos carne. Absolutamente, claro. Lo básico. Y no solamente no puede consumir lo básico, sino que tampoco puede pagar los servicios o tampoco puede acceder a comprar los medicamentos que necesita. ¿Sí? Vos decías en algún momento que tomaban la mitad de la dosis que tienen que tomar. Eso está pasando con los jubilados. Claro, eso pasa con los jubilados. Entonces, tenemos medicamentos, alimentos y servicios. O sea, para hablar en general por donde mires. Es decir, el bolsillo de los consumidores es, yéndonos de la macro, tan frágil como la economía y sin lo duda que se está diciendo. A ver, recién Arturo Bonín usó la palabra símbolos, ¿no? Usaste la palabra símbolos, Arturo. Sí. Que es importante. Es muy importante, eso es una de las cosas fundamentales que desde un principio se atacaron, ¿no? Bueno, permitime que vayamos con Marcos Bustamante en nuestro móvil, porque hubo un símbolo que estuvo apagado. Exactamente. A ver, Marcos, buenas noches. Hola, sí, estamos en el Ministerio de Desarrollo Social y esta noche a las 20:25 volvió a brillar lo que es la imagen de Evita. Y estamos con estas evitas que se han sumado a lo que es el festejo de esta nueva etapa, de este mural gigante de la 9 de julio, ¿no? Nueva etapa, brillante etapa, esperada etapa, por la que tanto trabajamos, porque las evitas venimos desde el 7 de mayo en la calle diciendo que el espíritu de Evita nos iba a hacer volver. Y como volvimos, no teníamos otra que festejar. Una imagen que se ha vuelto un faro para esta 9 de julio y para Buenos Aires. Sí, un faro que estuvo apagado durante 4 años. Tenemos un problema con la comunicación. A ver, si ahora escuchamos. No, tenemos algún inconveniente con la señal del móvil, pero está claro, ¿no? Las evitas, las mujeres vestidas como Eva, con la imagen ya con la luz, como debió estar. 4 años apagada, Eva. Sí, es cruel, ¿no? Es un ejercicio gratuito de crueldad. Y una provocación. Es una provocación, obviamente, sí. Y una falta de respeto, vamos a decirlo así. Y siempre una provocación implica la espera de una reacción, ¿no? Para después justificar una represión. Pero bueno, hay inteligencia para superar ese tipo de cosas. Como esta, por ejemplo. La recepción que le han hecho algunos ministros, para mí era conmovedor. Yo decía, son rockstar. Parecen rockstar, no ministros. Pero bueno, evidentemente lo que hay es un acostumbramiento al maltrato por momentos, ¿no? Y llega un momento en que uno se rebela. Pero la rebelión debe ser como fue acá, a través del voto. A través del juego democrático, que se puede superar, que se puede mejorar, ¿no? Como las constituciones y los reglamentos. Sí, hablando de maltrato, que es lo que menciona Arturo, si hubo un sector maltratado fueron las pymes, de eso no tengo ninguna duda. Sí. Damián Regalín es empresario pyme de la Mesa Nacional de Unidad y es así. Sí, es así, Rosario. La verdad es que el macrismo deja terreno arrasado en el ámbito de la producción y estamos mirando lo que viene con mucha esperanza, con mucha expectativa. El cambio de enfoque político para nosotros significa mucho, si bien todavía no conocemos las nuevas medidas del gobierno. El hecho de que el nuevo presidente plantee un enfoque desde el punto de vista de un pacto social para nosotros significa mucho, tomando en cuenta que el gobierno anterior
planteaba un enfoque desde un pacto de caballeros, de un pacto de hombres de negocio, mirar a la sociedad desde un punto de vista más abarcativa, desde un punto de vista más inclusiva, a las pymes de la Argentina nos beneficia en términos concretos, en términos de nuestros intereses y de nuestros negocios. El 95% de las empresas que funcionan en nuestro país viven si el mercado interno está activo. Y por eso necesitamos que el mercado interno esté activo, por eso necesitamos que haya un pacto social, que los precios de los productos de la canasta básica estén regulados, que los servicios estén regulados. Todo eso nos hace que veamos con esperanza lo que viene. A ver, Agustín, hablábamos del 4,3 de inflación para noviembre, noviembre. Podemos completar un poco la información que salió hoy. El 4,3 es la inflación del mes de noviembre, que como dijimos recién, incluso está por encima de lo que se esperaba, lo que se llama el consenso de mercado, digamos. Las proyecciones de las principales consultoras rondaban el 4%, fue por arriba, bastante más alta que la del mes anterior, completó un 52,1 anual. Y tenemos ahí algunos sectores preparados en una placa para mostrar qué es lo que está pasando adentro del índice, con algunos sectores en particular que están subiendo por arriba de este nivel general del 52,1. Mirá las variaciones anuales acá que tenemos ahí. Mirá. Salud, 71,6%. Ahí tenés prepaga, medicamentos, o sea, un sector clave. ¿Sabés cuánta gente dejó la prepaga, no? Y claro, imagínate. O los medicamentos que vos comentabas bien hace un rato de los jubilados que toman la mitad. Claro. 71,6% de aumento en el año. Alimentos y bebidas, 54,6%. No alcohólicas, No alcohólicas, bebidas no alcohólicas. Claro, ahí tenés agua, tenés, o sea, básico total, alimentos por arriba del promedio, que era 52,1, 54,6. Sí. Transporte, 46%, vivienda, agua, electricidad, gas y todo eso, 40,6%. ¿Y salarios? No, olvidate, muy por abajo de eso, 10, 15 puntos, depende del caso, pero bastante por abajo de eso, la pérdida por adquisitivo es muy fuerte. Se espera que el año, falta un mes, se espera que vaya a cerrar en torno al 55-56% anual, lo cual va a completar el año de inflación más alta desde que se abandonó la convertibilidad. ¿Te acordás cuando se abandonó la crisis del 2001? Hubo un salto en precios que después se controló. Bueno, tenés que remontarte a ese año para encontrar una inflación anual tan alta como la de cuando el gobierno que se acaba de ir había dicho: júzguenme por la inflación, si no logro controlarla es un fracaso. Por la pobreza, en fin, bueno, todo esto, así es que se va. Pero de paso, te aprovecho que lo tengo a regalínea acá y le pregunto, porque ayer Guzmán hablaba, igual también hay una secretaría PYME dentro del Ministerio de Matías Culfas, de Desarrollo Productivo, pero Guzmán dio lineamientos generales, económicos, que creo que todos compartimos, que es el camino hacia el donde hay que transitar, pero no medidas específicas que se conocerán en los próximos días. Digo, dada la situación de la PYME, ustedes desde el sector PYME, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que pedirían al gobierno como primeras medidas? ¿Bajar la tasa de interés? No sé, estimular el consumo con Bueno, ya se habló de créditos blandos, ¿no es cierto? Lo dijo el presidente en su discurso. Créditos no bancarios. No bancarios con bajas tasas. Ajá, pero ¿qué es el principal reclamo de ustedes? Si te tengo que decir, en el mismo orden es fomento al consumo y créditos blandos. Respecto al consumo, desde dos dimensiones. Uno es la dimensión nominal. Nosotros necesitamos que los argentinos ganen más dinero, pero también necesitamos que ganen más dinero en términos relativos a la canasta básica, porque lo que estabas recién mostrando vos ahí en las estadísticas es que la inflación, particularmente de los productos básicos de la canasta, de los servicios, de la luz, de los alimentos, de los remedios, son los que más subieron. Y si esos productos se llevan la mayor parte del ingreso de las familias, ¿qué queda para el resto de los industriales? Nada. Entonces necesitamos que se fomente el consumo, pero que se controle hacia dónde va ese dinero. Y en segundo término, y casi en el mismo nivel de importancia, la cuestión crediticia, porque para dar el puntapié inicial, para dar los aumentos de precio, de salario, necesitamos tasas razonables, no las tasas que estamos viviendo. Y una más, Damián, y proteccionismo también, digo, que protejan ciertos sectores evitando que ingresen importaciones, cosa que el otro gobierno no hizo, también, ¿o no es una prioridad? Por supuesto. Mirá, en realidad, cuando yo decía dejan tierra arrasada, si tenemos un ratito para hablar de las cosas que necesitamos. Vos recién también mencionaste una cuestión que es fundamental, que es la administración del comercio, algunos lo llaman proteccionismo, y que también es muy importante y que también hizo mucho daño, pero hubo muchas cosas que hicieron daño. Así que te tengo que decir que sí, que necesitamos un comercio exterior bien administrado, como lo está haciendo
todo el mundo, como lo están haciendo en todos los países, también la cuestión energética. No puede ser que estemos pagando la tarifa que estamos pagando. En el mundo se está compitiendo a partir de los costos de energía y nosotros parece que vamos a contramano. Verónica. Sí, ayer el gobernador Axel Kicillof hablaba de una cadena que, bueno, obviamente trajo muchos inconvenientes, que al ajuste se le sumó una caída del consumo, que esto derivó obviamente en el cierre de pymes, y hay un efecto que es claro entre los consumidores. La inflación y esta situación, la caída del consumo, repercutió en el sentido de que hemos perdido todos, creo, precios de referencia, pero no solamente precios de referencia de productos de la canasta básica, sino también precios de referencia en cuanto a los medicamentos, en cuanto a los servicios. Digo, desde los consumidores, ¿qué es lo que esperan o qué medidas se puede tomar para, bueno, tratar de revertir esta situación que además, bueno, nos perjudica a todos? A ver, desde los consumidores, ¿qué? A ver, los consumidores primero tienen que acceder a alimentos básicos. Es lo primero. Sí, primero hay que comer. Primero hay que comer todos los días. Primero hay que comer. Claro. Y creo que eso es lo bueno, que de se ahí tiene el que plan reactivar. contra el hambre, ¿no? Claramente no hay precios de referencia, o sea... No hay precios de referencia. No, podés encontrar el mismo producto en la misma zona o en tu mismo barrio. ¿Con qué variación? 40 y 50%. ¿40 y 50% del mismo barrio? Mira, nosotros siempre hicimos precios comparativos y tomamos la canasta básica y demás. Este año, dada la crisis y lo que comenzamos a ver que la gente no llegaba a comprar lo básico, nosotros lanzamos gratuitamente para todo el país un robot que te permite, desde el lugar donde vos estés, porque se utiliza a través de un celular, tomar el precio de un producto y que te diga desde el más barato al más caro, y ahí en ese momento, porque es como un chat real con el robot, te podés dar cuenta de que hay el mismo producto en 3 cuadras a la redonda o enfrente, en 2 locales, en 2 comercios que están uno frente a otro con 30% de diferencia. Qué bárbaro. Es una barbaridad, Julia. Una barbaridad. Bueno, escuchaba lo que comentaba y sí, es realmente impactante. Me parece que es muy importante el Plan Argentina contra el Hambre, porque justamente va a garantizar que sea accesible la canasta básica. Hay un piso que hay que garantizar para toda la sociedad porque hay un problema real, más allá de los precios, hay gente sufriendo hambre y esto es una realidad. Y duele, ¿sabes por qué? Porque yo pensaba que la Argentina vuelve a tener hambre y, como comentamos tantas veces, los chicos se van a dormir con ruidos y dolores en la panza, y a veces comen, nos contaban aquí más de algunos invitados, cartón húmedo para que no les duela la panza porque tienen hambre. ¿Pensaste, Arturo, que íbamos a volver a hablar de esto en estos tiempos de hambre? No, es terrible, es doloroso, es monstruoso lo que se ha hecho. Y no se da pena pensar que hace 4 años alguien nos alertó sobre esto, que iban a venir a desordenarnos la vida y nos la desordenaron. Y de forma sistemática y premeditada. Ya no me caben dudas a mí. Yo me crié... no fue un error. No, nada. Ya lo anunciaban en los cantos de campaña cuando asumieron. Nada de esto fue un error. No, fue premeditado. Yo te decía, me crié en San Martín, en el partido de San Martín, en Villa Ballester concretamente. San Martín, Villa Lynch, Villa Maipú. Sí. Eran todas pequeñas industrias. Años después volví vendiendo rulemanes. Yo vendía rulemanes en una época. Y en cada tallercito, en cada espacio, en cada pequeño garage de una casa había un par de telares. Era una música que me acompañaba en el laburo. ¿Pero me estás hablando de qué época? Estoy hablando de los 60, 70, 80. Después una reactivación, volvió la reactivación. Y ahora pasar por ahí... se me caen las lágrimas realmente. Está todo cerrado eso. Espacios, todo cerrado, todo inactivo. Y el peligro de los jóvenes por la calle y demás. Paralelamente yo lo veía a Espinosa asumir en La Matanza, y gracias a Teatro por la Identidad y gracias a Sagay, yo pude recorrer La Matanza, estuve en la Universidad de La Matanza, estuve en la Universidad de 3 de Febrero, estuve en la Universidad de San Martín. Y era un placer poder ver eso, esos jóvenes que por primera vez accedían a la universidad.
y que eran los primeros representantes, como decía, de su familia, con la aspiración de un título universitario. Incluso la Universidad de La Matanza abre las puertas el fin de semana a la comunidad, para que los chicos puedan ir a hacer deportes, por ejemplo. Pero ese caldo de cultivo está, por eso te decía, estos periodos siniestros son cada vez más cortos, a mi entender, y cada vez es más posible que con esta memoria tan reciente podamos recuperar eso. A ver, Julia, que es la más joven de los que estamos acá, por lo que decía Arturo, Julia pensaba que muchos jóvenes lamentablemente han vuelto en estos años a irse del país, a buscar en otros lugares porque no tienen trabajo y tampoco tienen un proyecto que los podía contener en ese sentido. Sí, escuchaba al ministro de Ciencia y Tecnología, Salvareza, que justamente hablaba de el éxodo que hubo en relación a los científicos. Claro, también. Y bueno, hay mucho científico joven que no pudo encontrar un lugar en Argentina para desarrollar su profesión, para desarrollar sus investigaciones. Y bueno, también digamos hay que poner el foco en el desempleo joven, es un problema muy grande. Muy grande. En ese sentido... Porque además hay una precarización, si hay empleo está absolutamente precarizado, son como esclavos modernos. Sí. Me parece importante señalar que la representación que están teniendo los jóvenes en el Congreso en ese sentido, eso es algo nuevo. En la legislatura de la ciudad, ¿no? Tenemos a la legisladora más joven de Latinoamérica. ¿Cuántos años? Me parece que 20, no estoy segura. 20 creo que tiene. Algo Estamos así. hablando de Ofelia, obviamente. Ofelia Fernández. Quizá me estoy equivocando, pero me parece que hay un sector que está siendo representado en estas legisladoras. Ofelia Fernández, Lucía Cámpora. Me parece que, eso, hay una representación de los problemas de los jóvenes. Eso está muy bien. Por allí Claudia está diciéndonos claramente que no se accede a lo básico. Y la idea de Alberto Fernández, del presidente, es justamente luchar contra el hambre, ese plan para acceder a más de lo básico. A más de lo básico, a más, ojalá que a más y pronto. Yo creo que no va a ser fácil, o sea, es bastante compleja la situación. Pero bueno, hay que tener esperanza, ¿no? Y hay que creer que esto tiene que cambiar, necesariamente tiene que cambiar. Así que vamos a ver con este plan, estamos todos ahí con los ojos puestos, atentos, como esperando que esta situación cambie. Damián, para que cambie, entre otras cosas, la pyme se tiene que reactivar. Tampoco va a pasar un día para el otro. No. Los procesos industriales... Micrófono más cerca. Los procesos industriales son lentos, recién lo escuchaba Arturo comentando su experiencia en Villa Maipú, en San Martín, que es un polo industrial muy importante de la provincia de Buenos Aires, y describía cómo eran esos ciclos tan particulares en la Argentina, en donde durante por ahí 4, 5, 6 años tenés política industrial y luego se corta. De nuevo, 10 años de política industrial y luego se corta. En cualquier lugar del mundo, si no te das un periodo de por lo menos 50 años de política industrial, es imposible que se desarrolle con competitividad y con fuerza ningún eslabón, ninguno de los sectores de la industria. En esta oportunidad la recuperación va a ser lenta, pero todos los industriales y todos los empresarios tenemos que saber que para lo que viene necesitamos políticas públicas a largo plazo, porque no nos sirve de nuevo estar 4 años invirtiendo con las máquinas encendidas para que luego vuelva un modelo como el del siglo anterior o como el de hace 2 siglos, porque eso es lo que estuvo hasta hace 2 días gobernando la Argentina, un modelo agroexportador y extractivista. Eso es de hace 2 siglos. Necesitamos que de una vez por todas la Argentina se dé una política industrial. Sin duda, es muy importante. A ver, tengo que hacer la pausa. Te vamos a contar en detalle esto que nos va a adelantar ahora Néstor, porque es una información de último momento. Los detalles después de la pausa. El adelanto ahora, Néstor. Hace un rato en el penal de Seiza a uno de los detenidos le llevaron la comida y dijo, no señor, yo estoy en huelga de hambre, hasta que no me escarcelen no vuelvo a comer. ¿De quién se trata? Vos querrás saber quién dijo esto cuando le llevaron el alimento. Te lo contamos después de la pausa, porque ya hay otra historia. Dale.